Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a presentar la evolución de las consolas. Todos les gustan las consolas, pero ¿alguna vez se han preguntado cómo evolucionaron? Pues quédense en este video. Primera generación de videoconsolas. Estaba en la primera generación, la segunda generación, la tercera generación, la cuarta generación, la quinta generación, la sexta generación, la séptima generación, la octava generación y la novena generación. Primera generación de videoconsolas, Magnavox Odyssey. En 1968, Ralph Baer ideó un prototipo de consola que se denominó Bravebox. La empresa Magnavox compró la licencia en 1972 y empezó a comercializarse con el nombre de Magnavox Odyssey, convirtiéndose así en la primera videoconsola de la historia. Contaba con 2 joysticks y una serie de tarjetas intercambiables para activar los diferentes juegos. Así era la consola en esos años. Atari Pong. En 1975, Atari lanza la consola Atari Pong, denominada así debido a que solo tenía un juego Pong, similar al juego de arcade de las máquinas recreativas de monedas. Se vendieron más de 35.000 unidades, por lo que supuso un gran éxito que sentó las bases para el futuro de la industria. Así era. Segunda generación de videoconsolas, Atari 2600. En 1977 sale al mercado la Atari 2600, que introdujo los cartuchos intercambiables que permitía jugar a diferentes juegos en un mismo dispositivo. Se controlaba mediante un joysticks con controlador de tipo paddle. Juegos como Pac-Man o Space Invaders se popularizó gracias a esta consola. Así eran esos años. Arcadia 2001. La Arcadia 2001 fue una consola de segunda generación, lanzada por Emerson Radio en 1982. Se comercializó solo durante 18 meses. Se lanzaron al mercado únicamente 35 juegos. Para ella, Emerson otorgó derechos a Bandai para que comercializaran las consolas en Japón. Así era. Atari 5200. La Atari 5200, lanzada en 1982, es la sucesora del Atari 2600. A pesar de que se trataba de una versión mejorada de la anterior, no tuvo tanto éxito como su predecesora, ya que solo se fabricó durante 2 años, superando tan solo el 1.000.000 de unidades vendidas frente a los más de 30 millones de la Atari 2600. Así era, ¿no? Tercera generación de videoconsolas, Sega SG-1000. La Sega-1000 fue la primera videoconsola doméstica desarrollada por Sega, lanzada en 1983. También se sacó el ordenador Sega SC-3000. Basada en dicha consola, tanto la CG-1000 como el CG-3000 contaba con una biblioteca de 76 cartuchos de juego y 29 tarjetas Sega My Card. Así era. Nintendo NES. Nintendo Entertainment System, conocida como Nintendo NES, fue la primera consola de sobremesa de Nintendo en emplear cartuchos. Se comercializó por primera vez en Japón en 1983, lanzándose posteriormente en Estados Unidos, Europa y Australia, considerada la videoconsola más exitosa de su época.
contribuyó a superar la crisis económica que había sufrido la industria de los videojuegos entre 1982 a 1984. Sega Master System. Así era la Nintendo NES. Ahora seguimos Sega Master System. La Sega Master System nació originalmente en Japón en 1985 como una versión de exportación de la Sega Mark III. Posteriormente se lanzaría en Norteamérica, Europa, Brasil y Corea. Fue competidora de la Nintendo NES, a pesar de tener una biblioteca de juegos más pequeña. Esta es Atari 7800, sucesora del Atari 5200. Esta consola salió al mercado en 1986 con el fin de recuperar la supremacía de Atari en la industria de las videoconsolas. Sin embargo, no llegó a alcanzar mucho éxito, sobre todo si la comparamos con la Master System o la Nintendo NES, sus rivales más directos. Cuarta generación de consolas. Sega Mega Drive. La Sega Mega Drive, conocida como en Norteamérica como Sega Genesis, fue lanzada en 1988. Introducía gráficos de 16 bits que supusieron una mejora de la calidad visual respecto a su predecesora. Contaba con un catálogo de más de 800 juegos, entre los que se incluía era Sonic the Hedgehog, cuyo personaje se convirtió en la mascota de Sega. Así era. Por aquí. Nintendo Game Boy. A diferencia de todas las anteriores, la Game Boy fue una consola portátil desarrollada por Nintendo y lanzada en 1989, aunque fue considerada tecnológicamente inferior a otras de su generación. Superó en ventas a la competencia, convirtiéndose en una de las consolas más vendidas de todos los tiempos. Super Nintendo Entertainment System, conocida popularmente como Super Nintendo, también ofrecería gráficos de 16 bits, más avanzada que la versión anterior, así como una mejora en el audio y los efectos de sonido. Fue lanzada en 1999 y destacaba por su impresionante biblioteca de videojuegos, entre ellos el emblemático Super Mario World. Esta es la consola. Sigamos. Quinta generación de videoconsolas, PlayStation. El lanzamiento de la PlayStation o Play en 1994 supuso un gran cambio en la industria del videojuego, ya que introdujo los juegos en formato CD, lo que permitía crear juegos de mayor tamaño que con las clásicas cartuchos. Además, el uso de gráficos 3D provocó un mayor impacto visual, proporcionando experiencias de juego mucho más inmersivas. Así era. Se lanzaron más de 3.000 juegos y su éxito fue tan magnitud que se convirtió en la videoconsola más vendida de todos los tiempos, superando los 100 millones de unidades. Descubre la historia completa, el origen de la PlayStation y su evolución. Sega Saturn. La Sega Saturn es la sucesora directa de la Mega Drive. Fue lanzada en 1924 en Japón y en 1925 en Europa y Norteamérica. Contaba con más de 1.000 juegos publicados en formato CD, aunque tan solo vendió 9,2 millones de unidades, quedando muy por detrás de otras consolas como PlayStation o Nintendo 64. Así era. Nintendo 64. La Nintendo 64 fue lanzada en 1926, sucediendo así a la Super Nintendo, a pesar de incorporar
A pesar de incorporar un procesador de 64 bits, sigue manteniendo los juegos en formato cartucho, lo cual le supuso una gran desventaja frente a sus competidores principales Sega Saturn y PlayStation. Así era. Sexta generación de videoconsolas, Sega Dreamcast. Sega Dreamcast salió al mercado en 1998 como sucesora de Sega Saturn, a pesar de contar en su biblioteca con algunos títulos innovadores para la época. Su ciclo de vida fue corto debido a la crisis financiera de Sega y al anuncio del lanzamiento de la PlayStation 2. Así era, la Play 2. La PlayStation 2 fue lanzada en el año 2000, consiguiendo superar los números obtenidos por su predecesora y posicionándose como la videoconsola más vendida de la historia, con más de 155 millones de unidades. Además, es la consola que más juegos posee, con aproximadamente 3.870 títulos, y la que más durado en el mercado. Su fabricación se detuvo en el año 2013. Play 2, así era. Nintendo GameCube. Con la GameCube, Nintendo prescindió por primera vez del cartucho, adaptando un formato óptico propio muy similar al CD. Fue lanzada en 2001, aunque no llegaría a Europa hasta el siguiente año. Logró vender un total de 21 millones de unidades a lo largo de sus 7 años de vida útil. Así era. Microsoft Xbox. La Xbox fue lanzada a finales del 2001 y supuso la introducción de Microsoft en el mercado de las videoconsolas. A diferencia del resto de consolas, estaba construida a partir de componentes estándar de ordenadores, por lo que era más potente que sus rivales, siendo la primera consola en incorporar un disco duro interno. Así era. Séptima generación de videoconsolas. PSP, PlayStation Portable. La PSP es la primera consola portátil de Sony. Fue presentada y lanzada al mercado a finales del 2004 en Japón, llegando a Europa y a EU y otros países en 2005. Además de jugar a videojuegos, también permitía conectarse a internet y reproducir archivos multimedia. Así era. Microsoft Xbox 360. Entre 2005 y 2006 salió al mercado la Xbox 360, la segunda consola de Microsoft, que pertenecía ya a la séptima generación y que incluía algunas novedades importantes como el servicio Xbox Live, el cual permitía por primera vez a los jugadores compartir en línea y descargar contenido online. Así era la Xbox la Xbox 360. Nintendo Wii. La Nintendo Wii fue estrenada en el año 2006 y proporcionó una forma diferente de juego gracias a sus novedades: mando inalámbrico Wii Remote, que se usaba como un dispositivo de mano y era capaz de detectar movimientos en un plano tridimensional. Así era. PlayStation 3. La PlayStation 3 es la consola de séptima generación de Sony, lanzada en el año 2006, aunque no llegaría a Europa hasta marzo del 2007 como novedad. Era capaz de reproducir discos Blu-ray, lo que permitió un aumento de la calidad en la reproducción de video y audio. Así era. Octava generación de videoconsolas. La PlayStation 4, lanzada en 2013, la PlayStation 4 forma parte de la octava generación de videojuegos y supuso un gran avance respecto a su predecesora al mejorar la experiencia del juego gracias a gráficos más realistas y una jugabilidad más fluida. Así era. La Xbox One. La Xbox One
es la consola de octava generación de Microsoft. Salió al mercado en 2013 compitiendo de forma directa con la PlayStation 4. Una de sus características destacadas es su integración con el sensor de movimiento Kinect, potenciando el funcionamiento mediante comandos de voz. Así era. Nintendo Switch. La Nintendo Switch es considerada una consola híbrida, ya que es portable, pero también se puede conectar a la TV y utilizar como consola de sobremesa. Fue lanzada mundialmente en 2017, aunque la hemos metido dentro de la octava generación, muchos catalogan como consola de novena generación. Novena generación de consolas. Así era la Nintendo Switch. Novena generación de consolas. PlayStation 5. La PlayStation 5 tuvo un gran expectación durante su lanzamiento en 2020, generando ciertas dificultades para conseguir una. Esta nueva consola introdujo el mando DualSense, que proporciona una experiencia de juego más realista. Además, su unidad SSD de velocidad ultra rápida reduce los tiempos de carga de los videojuegos. Xbox Series XLS. La Xbox Series también fue difícil de encontrar al principio de su lanzamiento en 2020. Esta consola presenta un nuevo mando inalámbrico con la mejor ergonomía, reduce la latencia y proporciona una experiencia de juego más envolvente. Sus asombrosos gráficos y rápidos tiempos de carga aumentan la fluidez en el juego. Pues así ha sido la evolución a lo largo de los años de todas las consolas de videojuegos. Recuerda que nuestra bla 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 bla. Bueno chicos, esta fue la evolución de las consolas. Chicos, suscríbanse porque el 74,5% de las personas no están suscritas. Si se suscriben, voy a subir un nuevo video. Al menos 20 personas se tienen que suscribir.